Errores comunes en el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Es común encontrar en el estado de flujos de efectivo por el método indirecto que cometemos errores en la depuración del resultado del periodo. Recordemos que el método indirecto se caracteriza por depurar el resultado del periodo por diferentes variables, siendo esas variables son sobre las que nos enfocaremos en identificar en lo usual que hemos encontrado que se comete sobre estas variables que lleva a que de forma usual este estado financiero sea el que se cuadre, porque en el 95% de los casos no nos cuadra. Nos toca identificar cuál es la diferencia e ir y cuadrarla en la mejor parte donde eh, podemos ver reflejado sin que pueda afectar alguna decisión. Pero eso es lo usual en este estado financiero, que se tenga que cuadrar porque más allá de que no nos cuadre una fórmula, es porque a veces no entendemos la esencia de este estado financiero. Y no quiero continuar sin antes también presentarme porque sé que algunos no me conocen. Soy contador público de la Universidad Externado de Colombia. Soy profesional certificado IFRS por ACCA Londres y también tengo una certificación global en IFRS por EY Colombia, antes Ernst Young. Soy profesor universitario de diplomados invitado por parte de universidades en Colombia, integrante del grupo de estudio contable de la Universidad Externado de Colombia, de parte del proceso de revisión global del alineamiento de NIF para pymes 2015. Soy integrante del grupo de trabajo interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de los conceptos emitidos desde el año 2017. Es un grupo creado por Leonardo Barón, que es consejero, en compañía de Miguel Díaz, que es la persona que lidera el grupo de estudio de Compucol Nacional. Y como parte de este grupo, en una labor de voluntariado, hemos estado acompañando al Consejo en la depuración de estos conceptos que busca también que ustedes, como parte de este mecanismo de ampliar siempre sus conocimientos, les genere una herramienta sólida de dónde consultar sobre temas específicos que a veces tenemos duda, pero que sabemos que otra persona ya lo ha preguntado y ya está la respuesta sobre eso. También soy entrenador para la obtención de la certificación internacional en presentación de información financiera internacional, emitida por ACCA, y esto lo he hecho con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, tanto de forma presencial como virtual. Actualmente estamos llevando a cabo un taller en vivo que con los estudiantes estamos buscando prepararlos para la obtención de esa certificación. Y el 100% de estudiantes que han pasado por nuestra metodología hoy en día están certificados por Londres. Y solamente por mencionar algunas empresas en las que he tenido experiencia en consultoría y capacitación: Grupo Citibank Colombia, el Instituto Nacional para Ciegos, la Cruz Roja Seccional Meta, en alianza con otras firmas o sociedades de consultoría, la Bolsa Mercantil de Colombia, la Universidad de Cundinamarca, Toyota, Wurth, el Instituto Nacional Penitenciario, el IMPEC, y grandes compañías de Grupo 1 cuando hice parte de Ernst Young Colombia, como RCN, Clorox, Colserauto, y como parte también de alianza con Aura en Colombia, que es también parte de los partners del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en capacitación con diferentes empresas donde ha estado Arturo Calle. Entonces, esto es experiencia que coloco a disposición de ustedes para transmitirle conocimiento sólido en los temas que cada 8 días vamos a empezar desde hoy a estudiar, y que el objetivo es que al final puedan ustedes reflejar un valor agregado en ese sentido. Y sobre el tema que mencionábamos en la introducción del estado de flujo de efectivo por el método indirecto, para quienes desarrollan este método saben que es quizás la mejor alternativa porque a diferencia del método directo, no se requiere cálculos de importes brutos, sino que simplemente se requiere depurar un resultado del periodo
por las variaciones de las partidas operacionales y los conceptos que son meramente contables, que podríamos ligarlo a estimaciones, que están afectando ese resultado del periodo. Sin embargo, en esa depuración es donde encontramos algunos errores porque olvidamos que cuando calculamos las variaciones de las partidas operacionales del estado de situación financiera, estamos incluyendo eventualmente los montos de las partidas meramente contables sin efecto en las transacciones monetarias. Y luego antes de ver un ejemplo, que es la metodología que siempre utilizo para explicar estos temas, quienes ya nos han acompañado saben que de forma ejecutiva, en poco tiempo, miramos un tema, pero muy sustancioso con un ejemplo. Coloquemos antes un referente, y es que una cuenta por cobrar con clientes. Al año 2018 tenemos un saldo de cuentas por cobrar con clientes de, no coloquemos tal vez valores muy grandes, 2.000, y al corte del año 2019 la tenemos en 1.500. Eventualmente uno iría por variación en el estado de situación financiera, que si la cuenta por cobrar disminuyó es porque los clientes me pagaron. Y erróneamente entendemos eso porque eventualmente uno diría, pues si la cuenta por cobrar disminuyó es porque los clientes me pagaron. Pero estamos desconociendo que puede disminuir por otros factores que no es por efectivo, sino por ejemplo, deterioro. Y es allí cuando entonces, al desconocer estos factores, es cuando luego de hacer el estado financiero encontramos que no nos cuadra. Encontramos que el estado financiero nos está dando a veces la misma diferencia incluso de las partidas que estamos depurando no monetarias del estado de resultados, como por ejemplo los deterioros o depreciaciones. Y empezamos a cuadrarlo, pero más que empecemos a cuadrarlo porque lo entendamos, empezamos a cuadrarlo porque sabemos que tiene que arrojarnos el movimiento en efectivo, la misma diferencia del efectivo de un periodo al otro. Y este no es el único error que encontramos. Encontramos también que no reclasificamos de las actividades operacionales los cambios que surgen por otras actividades, pero que están inmersos en el resultado del periodo. Por ejemplo, una utilidad en venta de propiedad, planta y equipo. Está inmerso en el resultado del periodo porque hace parte de las ganancias de la compañía, pero no reclasificamos ese efecto a otro tipo de actividad que sería, en este caso, de propiedad, planta y equipo, actividad de inversión. Y entonces lo dejamos como parte del flujo de efectivo de actividad de inversión, de operación, perdón, asumiendo que como de todas formas el estado financiero nos está cuadrando, porque sería un tema de forma, asumiendo que está bien. Y puede que al final el resultado sea el mismo, claro, porque el estado de flujo de efectivo al final, sea que se presente como de inversión o como de operación, está generando el mismo efecto al final en el movimiento del flujo de efectivo. Pero es el deber ser, es para eso que nos formamos como contadores públicos, para mostrar un estado financiero que contiene errores en la información que estamos reflejando, independiente de si al final el resultado es el mismo o transparente en ese sentido. Para eso no nos hemos formado, nos hemos formado para reflejar información financiera en los estados financieros que sirve para tomar decisiones y que está correcta, libre de errores y de cualquier sesgo. Y tenemos que darle valor a eso porque para ello es que hemos invertido unos años de formación en nuestras universidades. Y quienes me han escuchado en otros espacios saben que soy crítico con este tema porque amo mi profesión, amo la profesión de ustedes y es justo que desarrollemos nuestro trabajo de forma correcta. Es justo que entre todos aportemos a cada vez tener una mejor percepción de parte del empresario para cada vez tener un mejor honorario. Es justo que cada vez seamos mejores y por ello no ser envidioso con el conocimiento. Por eso muchos de acá saben que no soy envidioso con el conocimiento, que les aporto estos espacios como parte de lo que en ese sentido he estado hablando, que no podemos ser envidiosos con el conocimiento. Les aporto temas claves que luego, claro, si ustedes consideran que deben profundizarlo, saben que la academia tiene a su disposición algunos cursos, pero que estos temas claves les sirva como un motor
para dar el paso a querer hacer las cosas mejor, a identificar qué están haciendo de pronto con alguna oportunidad de mejora y poder corregir esas cosas. Bien. Entonces, hasta acá lo que hemos visto es que en teoría nada cambia bajo NIF porque de hecho bajo 2649 con el método indirecto hacíamos lo mismo, depurábamos las variaciones de las partidas corrientes, depurábamos el efecto de las transacciones no monetarias del estado que estaban afectando el estado de resultados y en teoría también teníamos que reclasificar esos efectos de las partidas de otras actividades. Vamos entonces a ver un ejemplo con el cual podamos aterrizar cómo no cometer esos errores, cómo probar que estamos llegando al valor correcto, porque al final, vuelvo y les digo, al final el resultado, sea que ustedes lo dejen, en el caso del tercer punto, sea que dejen la utilidad en la venta de una propiedad frente a equipo como actividad de operación o actividad de inversión, al final el movimiento del flujo de efectivo puede que le cuadre, porque está siendo transparente, es un tema de forma, pero cómo identificar luego de trasladar esa utilidad en el periodo, esa utilidad por la venta de una propiedad frente a equipo, cómo identificar que estamos llegando al valor correcto en las actividades de operación. De forma que quienes me quieran seguir en un Excel, bueno, con los datos, pueden hacerlo. Yo trataré de no ir muy rápido para darles oportunidad de que me puedan seguir en sus equipos o alguna plantilla que ustedes quieran diseñar. Bien. Estos mismos datos ya los tengo yo en un Excel, de forma que ahorraremos allí algún tiempo. Los he dejado acá también en la plantilla para empezar a trabajar sobre ello. Lo primero que debemos hacer cuando cuando tenemos el estado de situación financiera y el estado del resultado integral es calcular las variaciones en las partidas corrientes e identificar en el estado de resultado integral las partidas meramente contables que no están incidiendo en el flujo de efectivo, porque recordemos cuál es el objetivo del estado de flujo de efectivo y es reflejar el movimiento en el recurso líquido de la entidad. Y no solamente en el efectivo, sino en los equivalentes al efectivo también. Y en pantalla tienen ustedes un extracto del estado de situación financiera de una entidad y del estado de resultado integral. Vamos a trabajar con un extracto para hacerlo ejecutivo porque si trabajamos con todo el estado de situación financiera de una entidad, quizás esto nos puede llevar más tiempo. Y ustedes saben que estos espacios se caracterizan por ser ejecutivos con nosotros. Tenemos entonces unos saldos de cuentas por cobrar, inventarios, proveedores y de pasivo por impuesto a las ganancias. Cuentas que son operacionales. Por ejemplo, no tenemos propiedad, planta y equipo en ese extracto eh, o inversiones porque estamos trabajando en la identificación de errores comunes del estado de flujo de efectivo por el método indirecto para las actividades operacionales. Bien. Y lo siguiente que les voy a decir es un tip porque también desde allí se cometen algunos errores. Siempre que calculemos las variaciones en el estado de flujo de efectivo, en el estado de situación financiera, perdón, para la parte del activo, para las cuentas del activo, siempre tomemos el saldo del periodo anterior y le vamos a restar el saldo del periodo actual, que para este caso los años informativos son 2019 y 2018, de forma que para las cuentas del activo vamos a tomar el saldo del 2018 y le vamos a restar el saldo del periodo 2019. Ya les voy a explicar por qué es una fórmula diferente en variaciones para el activo y otra para el pasivo. Y lo vamos a ver reflejado en el mismo resultado que nos arroje la fórmula. Bien, para el pasivo es al contrario. Vamos a tomar ese el saldo del periodo actual y le vamos a restar el saldo del periodo anterior. De forma que tomamos 2019 y le restamos 2018. Y les decía que vamos a mirar por qué una fórmula distinta para activos y otra para pasivos. Fijémonos en el caso de activos.
el resultado que nos está dando la variación a la luz del efectivo, a la luz del recurso líquido. Por ejemplo, cuentas por cobrar a 2018, para este caso las teníamos en 3.150 y a 2019 en 2.500. En teoría, si vemos que la cuenta por cobrar disminuyó, y digo que en teoría porque ya vimos que no es la conclusión más certera sobre esa variación, que tenemos que hacer otro análisis, pero en teoría diríamos, si disminuyó es porque los clientes nos pagaron, ¿verdad? O sea, entró efectivo. Debería de ser positivo el movimiento del efectivo. Fijémonos que tenemos un resultado positivo en la fórmula, 650. Por el contrario, en el pasivo, si vemos que el pasivo disminuye, es porque pagamos esa obligación. Por ejemplo, proveedores o bancos. Si a un año anterior debíamos 5.110 y ahora debemos 4.560, es porque pagamos obligaciones. De manera que la naturaleza del signo de ese efectivo debería ser negativo, porque salió efectivo para pagar esa obligación. Por ello, estamos reflejando allí una variación negativa de menos 550. Bien. Por ello, sugerimos que sea con este carácter el cálculo de las variaciones. ¿Y por qué decimos que desde allí se cometen errores? Porque solemos calcular la variación de la misma forma para activos y pasivos. Y siempre calculándolo como o desde el anterior hacia el actual o desde el actual hacia el anterior. Y entonces empezamos a tener problema con los signos. Y ese signo al final es el que nos hace también que no nos cuadre el estado de flujo de efectivo, porque las variaciones no son las correctas. Estamos subestimando las variaciones. Y eso al final hace que entonces tengamos que cuadrar el estado de flujo de efectivo incluyendo la diferencia en partidas donde pensamos que quizás puede estar, pero no es lo más correcto. De forma que entonces esta sería nuestra variación. Pero la vamos a llamar variación nominal, porque ya hablábamos que no es la variación correcta que debemos tomar a la luz del método indirecto. Porque, por ejemplo, la cuenta por cobrar disminuyó en 650, pero pudo haber disminuido por deterioro, no necesariamente porque los clientes pagaron. Y el estado de resultado integral nos da ese dato. Tenemos un extracto del estado de resultado integral, también no lo tenemos completo, porque la idea no es hacer un estado de flujo de efectivo completo en este webinar, atacar temas puntuales. Entonces, sobre esas partidas operacionales tenemos un extracto del estado de resultados que afecta esas variaciones. En este caso, para cuentas por cobrar, tenemos un deterioro de 1.540. ¿Será que realmente los clientes nos pagaron 650? A la luz de que sabemos que la cuenta por cobrar disminuyó en una parte, no por pago, sino por deterioro en 1.540. Vamos a hacer un poco dinámico el webinar. Quien quiera aportar algo lo puede hacer. Quien quiera prender su micrófono eh, y sienta que puede aportar algo, bienvenido. Estos espacios son para eso. De forma que si sabemos que la variación real que deberíamos tomar de cuentas por cobrar no es entonces los 650, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Quién quisiera aportar algo? Este espacio, por eso también no nos gusta eventualmente tener unos números muy grandes en participación, porque nos gusta que sea también y que tienda a ser personalizado. Entonces, quien quiera aportar, lo puede hacer. Me gustaría saber de qué forma lo haría alguien, sabiendo que no son 650 entonces, porque una parte es por el deterioro. Entonces, ¿qué parte de esos 650 realmente son de movimiento en efectivo? ¿Cómo lo harían? ¿Alguien quiere aportar algo? Vamos a ver la lista de asistentes para hacerlo un poco dinámico. Sandra Urrutia, ¿tienes el micrófono que nos puedas aportar algo? ¿Cómo lo harías?
Si nos equivocamos, no hay problema. Para eso este espacio, para aprender. Buenos días, Fabián, y a Buenos días, todos. Sandra. Lo que usted dice es sacar un porcentaje. Tendría que sacar, pues yo pienso que sacar como un porcentaje, los 650 sobre, sobre el total de las cuentas por cobrar, no sé, para saber cuánto corresponde a... Sandra propone hacer como sacar una proporción, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok, en el chat, Delia dice que mirar el deterioro de cartera y revelación del periodo de la metodología aplicada. Ok, Delia dice ir y mirar el detalle del deterioro y de pronto por el detalle, por la metodología, de pronto la política, establecer de estos 650 realmente qué fue por efectivo. Bueno, de pronto la metodología del deterioro no nos afecte mucho en eso, ¿no? Porque igual lo único que nos va a decir la metodología o la política de deterioro va a ser cómo llegamos a estos 1540, ¿no? Y, y estarían bien. Si se aplicó la política como era, esos 1540 estarían bien. El tema es cómo identificar, porque en el estado de flujo de efectivo por método indirecto debemos depurar del resultado del periodo en las variaciones de partidas corrientes lo que realmente es en efectivo. Liliana dice que con un prorrateo de las Sí, cuentas por cobrar. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Vamos a mirarlo entonces. Oscar Vega, que es nuestro coordinador de eventos, dice que deben deducirse el deterioro de cartera para conocer la cartera líquida real en efectivo generada. Ok, sí, esa parte me gusta. Carolina Pérez dice que restar el deterioro o la variación. Sí, también me gusta eso que dice Carolina, así es. Entonces, hay dos formas, vamos a hacerlo entonces. Les recomiendo a quienes quizás estén por dispositivo móvil, tener cuidado con rayar la pantalla para mantener la visibilidad para todos, porque a veces surgen algunas líneas en lo que estamos proyectando y eso les dificulta la visibilidad a otras personas. Entonces, les recomiendo, por favor, eh, tener allí cuidado con eso, porque aquí ya veo una línea, ¿bien? Bueno, hay dos formas. La primera, calculando el valor del último periodo sin ese tema contable que tuvo afectación. Entonces, en este caso sería, y lo podemos colocar aquí al lado, 2019 sin estimación. Las estimaciones son las que producen esto. Por ejemplo, el tema de calcular el deterioro, porque mi cuenta por cobrar respecto al mercado tiene una percepción financiera mucho más baja, entonces por eso registro el deterioro. O por ejemplo en inventarios también pasa. El hecho de conocer que el mercado me va a dar menos de lo que tiene mi importe en libros del inventario, genera que yo reconozca un deterioro. Para esta primera forma que vamos a ver, lo que vamos a hacer es sumarle entonces a ese saldo de 2019 los efectos de las estimaciones que estaban restando, con el objetivo de identificar entonces cuál es el saldo real de 2019 sin el efecto de la estimación que nos permita calcular la variación real en liquidez, en el recurso líquido del efectivo. Bien, entonces para el caso de cuentas por cobrar sería 2.500 y si sabemos que esos 2.500 ya están siendo disminuidos por estos 1.540, ¿qué tenemos que hacer entonces para sumarlos? Entonces, si los 1540 están de forma negativa, entonces vamos a restárselos para que haga el efecto contrario, ¿no? Tema matemático. En inventarios va a pasar lo mismo. 710 están inflados por una recuperación de deterioro de inventarios de 260 que tiene el estado de resultado integral. Fijémonos allí en ese valor, 260. Y eso se da porque eventualmente en un periodo anterior registraron deterioro en unos inventarios, pero luego recuperan ese valor. Entonces, si ya tiene incluido ese valor hacia arriba, tenemos es que entonces disminuirlo en este caso. Entonces vamos y restamos los 260. Los proveedores.
¿Tenemos algún efecto en el estado de resultado integral referente a proveedores? No. Entonces, fluiría el mismo valor. Esto solamente aplicaría para las cuentas donde tengamos ese efecto. Bien. Y en el pasivo por impuesto a las ganancias, eventualmente también desde el punto de vista de la causación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es también igual 670 y en teoría está inflado por esa causación. Entonces, vamos a ir y restarle esa causación para que quede con el valor real de 2019 respecto al periodo anterior, para poder identificar esa variación real del recurso de liquidez. Y si está inflado, entonces tenemos es que restarle esta causación para que lo que haga es, perdón, sumarla, para que lo que haga sea restársela entonces. ¿Bien? Y queda en 320. De forma que entonces, con esta columna de 2019 sin estimación, podemos calcular la variación real en efectivo de esas partidas operacionales. ¿Cómo lo haríamos? Lo mismo que hicimos acá, solamente que no respecto a la columna C, sino respecto a la columna D. ¿Bien? Entonces, igual, en activos, recordemos, tomamos el saldo del periodo anterior, en este caso 2018, y le restamos el saldo del periodo actual, que en este caso sería el de 2019 sin la estimación. Lo mismo va a ser para inventarios, pero para los pasivos va a ser al contrario. Entonces, saldo del periodo actual menos el saldo del periodo anterior. Y esta sería la variación real que tendríamos que ir y depurar del resultado del periodo. Y sobre esto es importante entender la esencia del método indirecto. ¿Cuál es la esencia del método indirecto? Que es que se asume que el resultado del periodo tiene el movimiento de las partidas operacionales, por ello partimos desde ese dato, y como parte de ese dato tenemos entonces, por ejemplo, unas ventas, unos ingresos, pero pueda que esos ingresos no nos los hayan pagado todos en ese periodo, en este caso 2019. Lo que nos está dando esta variación de cuentas por cobrar hacia la baja es que de esas ventas del 2019, que pues aquí en el extracto no tenemos ese valor, pero de los ingresos que haya tenido la empresa en ese periodo, 890 no pagaron los clientes en ese periodo. Ejemplo, si hubieron unos ingresos por 5.000, de los 5.000, 890 no se pagaron en ese periodo. Los clientes quedaron debiéndolo de esas ventas. Eso es lo que busca la depuración de las partidas corrientes, que podamos, de lo que se refleja en el estado de resultados, por conceptos operacionales, restarle o sumar eso que está pendiente por cobrar, en este caso, por cuentas por cobrar referente a las ventas. Pero a veces nos ligamos a una fórmula, de que toca es depurar, sumar y restar variaciones, pero no entendemos la esencia del método indirecto. Y cuando entendemos la esencia es que le damos trascendencia a estos procedimientos. Es que ya el estado de flujo de efectivo nos cuadra de forma natural porque entendemos lo que busca este estado financiero, o por lo menos este método. ¿Bien? Tengo una pregunta en el chat. Dice Ana Pixa, la carga está en amarillo a un 21%. ¿Será que tiene que conectar? Ah, ok. Sí, gracias, Ana. Sí, ya lo conecté. Eso es lo que estaba haciendo. Gracias. Bien. De manera muy similar pasa con inventarios. ¿Qué es lo que busca la depuración de la variación en inventarios? Y esa variación se lee en conjunto con proveedores. Si nosotros buscamos en el estado de resultado integral, ¿cuál sería la partida que depuraría esta variación? Encontramos que es el costo de ventas. El costo de ventas lo que estaría reflejando sería la compra que le hicimos a los proveedores para poder vender en ese periodo. Pero cuando sacamos la variación en inventarios y en proveedores, que neto sería 200 a la baja, quiere decir que le pagamos a los proveedores en ese periodo 200. Fijémonos lo que está buscando este método, y es que no por importes brutos, que sí es lo que busca el método directo, saquemos los pagos o los recaudos,
sino que desde lo que ya se ha causado en el periodo, en el resultado operacional, podamos desde allí empezar a restarle lo que no se pagó de eso o lo que se pagó quizás de periodos anteriores. Y para el pasivo por impuesto a las ganancias es muy similar. El pasivo por impuesto a las ganancias nos está dando que entonces se pagó 270 en ese periodo. Bien, por eso la fórmula de que para el caso de los activos tomemos el saldo del periodo anterior menos el actual, pero para el pasivo sea al contrario, porque automáticamente el signo nos está dando la conclusión de si entró o salió ese efectivo. Bien, ¿cuál es la otra fórmula, la otra forma de calcular esta variación real en el efectivo? Tomar estas variaciones y sumarles estos efectos, que creo que lo decía Carolina. Que para el caso de, aquí lo vamos a calcular forma 1, y acá forma 2. Variación real en efectivo. Tomaríamos, para el caso de las cuentas por cobrar, 650 más 1540. Sumamos el efecto de la transacción no monetaria, meramente contable. Ahora bien, habrá que ver con qué signo tiene usted el gasto, ¿no? Yo aquí lo estoy sumando, pero porque está negativo. Si usted lo tiene con valores absolutos, tendrá que entonces restarlo. Importante tener claro cómo funcionan los signos, porque si no, nunca nos va a cuadrar el estado de flujo de efectivo. Y a veces no nos cuadra no porque no sepamos, porque ustedes pueden tener claro el fundamento del estado financiero, pueden tener claro esto, pero el solo signo les está distorsionando el resultado. Allí está, ¿sí? Es la segunda forma. Entonces nos va a dar lo mismo. Para el caso de los inventarios, lo mismo, 260 más 90. Para el caso de proveedores, lo mismo, 550 más 500. Pero, no, aquí no hay efecto, perdón. Aquí me estaba equivocando. En proveedores no hay efecto. Es en pasivo por impuesto a las ganancias, que va a ser los 80 más los 350. ¿Bien? Entonces son las dos formas. O recalculamos el saldo del 2019 sin las estimaciones, o simplemente tomamos la variación nominal y le sumamos los efectos del estado de resultado integral. Cualquiera de las dos es bienvenida. Bien. Ahora vamos a reflejar eso en el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Específicamente en las actividades operacionales. ¿Hay algún micrófono encendido? Voy a ver quién es. Listo. De forma que entonces, recuerden que todo estado financiero lleva su encabezado. Vamos a colocarle para efectos académicos al caso que la entidad se llama Academia BA. Su NID. Vamos a identificar el estado financiero. Lo podemos, de hecho, dejar de primero el nombre del estado financiero. Perdón. Estado de flujo de efectivo. Método indirecto. Es importante también identificar si corresponde a un estado financiero separado, individual o consolidado. Entonces vamos allí a estipular que ese estado financiero, la academia es individual, no tiene inversiones, entonces establecemos individual. Recordemos que el único estado financiero que se emite a una fecha corte es el estado de situación financiera. El resto de estados financieros son por un periodo comprendido entre dos fechas. De forma que es importante establecer eso en el encabezado. Para este caso, estado de flujo de efectivo, no lo estamos haciendo comparativo porque para hacerlo comparativo necesitaríamos comparar 2018 con 2017, ¿no? Incluso eso año a año, como va quedando, pues se va desacumulando en esa ventana comparativa, ¿bien? Entonces estamos allí estableciendo que por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
1 de enero y 31 de diciembre de 2019. Las cifras, entonces, en pesos colombianos, vamos a decir. Y vamos a arrancar desde el resultado del periodo. Bien, entonces lo colocamos allí, resultado del periodo. Y vamos a colocar exactamente las mismas variaciones que nos dieron acá para cada partida operacional. Entonces, variación en cuentas por cobrar. Fabio, el único que es a una fecha determinada es el estado de situación financiera. El único que dice usted cifras al 31 de diciembre de 2019, al 31 de diciembre de 2020, al 30 de junio de 2020. Es el único que usted dice que es a una fecha determinada. El resto son por un periodo comprendido entre dos fechas. El estado de resultado integral, por ejemplo, igual, funciona entre el 1 de enero y la fecha en que está informando. El estado de flujo de efectivo lo mismo, porque son movimientos, o en el caso del ERI, resultados de un periodo determinado. Y el estado de cambios en el patrimonio sucede lo mismo. El estado de cambios en el patrimonio muestra los cambios en ese componente en un periodo comprendido entre dos fechas. El único que es la foto a una fecha determinada de todo lo que ha sucedido en la historia suya desde que inició operaciones es el estado de situación financiera. Listo, Fabio. Entonces, variación en cuentas por cobrar, vamos a respetar el signo. Entonces, simplemente traemos el valor que tenemos acá. ¿Bien? Variación en inventarios. 350. Variación en proveedores, creo que es la siguiente. 550. Y variación en pasivo por impuesto a las ganancias. Bien. 270. Ahora bien, ¿por qué hacer este procedimiento? Porque tenemos la parte especial para depurar el efecto de las partidas no monetarias meramente contables, que es cuando entonces empezamos a depurar. A esto le vamos a colocar un subtítulo que se llame depuración, variaciones, partidas operacionales. Y en lo que viene lo vamos a llamar depuración, partidas no monetarias, meramente contables. Y que por ello es que decimos que si no hacemos este procedimiento nos queda entonces la depuración doble. Por ejemplo, la depuración del deterioro en cuentas por cobrar nos hubiera quedado doble porque estaría involucrada acá, porque no hubiéramos traído 890, hubiéramos traído ¿cuánto? Ni siquiera habíamos traído 890 negativo, sino 650 positivo. Eso quiere decir que hubiéramos involucrado acá la depuración del deterioro y nuevamente acá sumándolo. Entonces, es ahí donde empezamos a distorsionar el resultado y creemos que está mal y en efecto es porque no hemos tenido cuidado en que esas variaciones también tienen el efecto de estos temas no monetarios. Bien, entonces en este caso vamos a traer los conceptos que son del extracto del estado de resultado integral, que son meramente contables. Y vamos a hacer el efecto contrario, ¿no? Porque si este gasto lo que hizo fue restar en el resultado del periodo, lo que vamos a hacer ahora es sumarlo. Entonces, menos 1540. A su vez, los temas positivos de recuperaciones de deterioro lo que hicieron fue sumar, entonces aquí lo restamos. Entonces, menos 260. La utilidad en venta de propiedad de equipo, esto, por ejemplo, no iría acá, va, pero en otro apartado que viene ahorita, que es la reclasificación de los efectos en el resultado del periodo de otro tipo de actividades, que entonces lo sacamos de ahí para llevarlo abajo, en este caso, a actividad de inversión. Bien, entonces por eso lo dejo abajito, para ahorita mirarlo. Y el gasto causado de impuesto a las ganancias es simplemente la causación a final de año, lo que conocemos como la provisión. Entonces vamos y hacemos el efecto contrario, sumarlo. Bien.
Y luego viene entonces la reclasificación o ajuste de efectos de otras partidas, de otras actividades. Que para este caso la única es la utilidad en venta de propiedad, planta y equipo. Como ella lo que hizo fue sumar, entonces vamos a restarla. Bien, entonces menos 500. Y tenemos entonces todo para sacar el flujo efectivo de las actividades operacionales. Fijémonos que es de entender lo que persigue el método indirecto. Si no entendemos la trascendencia del método indirecto, caemos en el error de simplemente aplicar fórmulas y lo que nos dé la fórmula y creerle a eso. Y mucho peor si la fórmula nos lleva a que nos cuadra, pero más que eso no entendemos qué es lo que está diciendo el estado de flujo de efectivo. De hecho, el estado de flujo de efectivo permite tomar serias decisiones, porque recuerden que la información financiera debe tener el carácter de permitirle a terceros decidir sobre el grado de transferencia de recursos a la empresa. Por ejemplo, un banco, por ejemplo, un proveedor, si le da cupo de crédito a la entidad, por ejemplo, el accionista, cómo estamos de recursos líquidos. Bien, en ese sentido, ¿cómo puedo aportar a la empresa si sé que está gastando más de lo que está recibiendo? Porque si veo que está teniendo mayores negativos que positivos en el periodo, ¿qué mensaje me va a dejar? Que estoy teniendo quizás como empresa un término mayor con los clientes que el que me está dando los proveedores, un ejemplo. Entonces, cuando tengo un plazo mayor con los clientes, me demoro más en recibirlo de los clientes que en pagarlo de los proveedores. Y eso hace que entonces tenga mayores negativos en el efectivo que positivos. Y entonces empiezan a tomar decisiones, ¿no? Porque el empresario empieza a indagar con la gerencia, ¿y por qué no ajustamos eso entonces? ¿Qué estamos haciendo entonces para poder mitigar o poder que esa brecha pueda ser menor? Porque por eso es que estamos adquiriendo tantos préstamos, por eso es que estamos gastando en intereses, por eso es que estamos con un grado de endeudamiento mayor. Fijémonos la relevancia de este estado financiero. No es un estado financiero que es porque si nos lo piden, porque he escuchado eso de parte de algunos colegas. Es que como no me lo piden, pues yo no lo hago. No, fijémonos en la importancia de este informe. Fijémonos en lo que estamos dejando de hacer para que el empresario tenga esa percepción de nosotros. El empresario nos ve con una percepción de gasto en lugar de inversión. ¿Pero por qué? Porque esto, por ejemplo, no le damos la relevancia que se necesita para que el empresario pueda decir, oiga, sí, esto yo no lo sabía, lo puedo leer de esta forma. Aquí yo puedo ver si gasté de más en algo, si gasté de menos en salidas de efectivo, me explico más que en tema contable, porque el gasto como tal va a ser en el estado de resultados, pero puedo ver en caja, que es lo que me preocupa, en el año, si fue más lo que saqué en efectivo o fue menos lo que me entró. Y eso le ayuda mucho al empresario porque es el recurso más preciado de todo empresario, el recurso líquido, la plata, es con eso que vive la empresa. De manera que si usted le muestra al empresario la gestión de la plata, no va a estar agradecido, pero a veces decimos, no, como esto muestra es un tema allí de variaciones que el empresario no entiende, no, tenemos que explicarle entonces, expliquémosle y vamos a ver que nos empiezan a ver como una inversión. Saben que yo estoy crítico con este tema y por ello siempre, no solamente con enseñar el tema, también me esfuerzo porque vaya un mensaje enriquecedor en ese sentido. En el chat tengo otra pregunta. Dice que, bueno, que cuál es el mejor método de presentación para el estado de flujo de efectivo. El mejor es el directo. ¿Por qué hemos decidido atacar en este webinar el método indirecto? Porque sabemos que es el más usual. Casi no encuentra uno el método directo. Uno quisiera encontrar el método directo porque es el que mejor refleja información para tomar decisiones, porque va por los importes brutos, pagos versus recaudos, que es mucho más fácil de entenderlo así, pero lo más usual es el indirecto. ¿Y por qué el directo es el que de hecho recomienda la norma? Más allá de que es porque muestre de forma bruta los pagos y recaudos. Es porque fijémonos que si no entendemos la trascendencia del método indirecto, no tomamos buenas decisiones con eso. Por ejemplo, ¿quién puede tomar decisiones viendo simplemente una variación? Yo no creo que se puedan tomar decisiones viendo simplemente una variación. Tenemos que tomar decisiones entendiendo que es que esta variación está ajustando un ingreso que este método asume, en el caso por ventas,
qué es lo que se ha recibido en efectivo, pero que le estamos ajustando esto para decir que es que esa parte no la pagaron de esas ventas que vienen reflejadas acá. Y es esa trascendencia la que quizás no entendemos de este método, y por ello caemos en esos errores, y que por ello es que la norma dice, recomendamos el directo, igual usted puede hacer el indirecto, pero recomendamos mejor el directo porque no hay lugar a estas apreciaciones subjetivas a veces, que es que no entendemos que esto se ajusta, pero porque viene un grado mayor reflejado acá en el resultado del periodo, y con base en esa lectura completa, sí tomar decisiones. Bien. También hay otra pregunta, que es que cómo podemos generar un control efectivo que permita controlar las partidas no monetarias para evitar caer de pronto en una posible doble depuración. El estado de resultados integral es el control. El control porque es el estado de resultados donde vemos esas partidas como deterioros, depreciaciones, recuperaciones de deterioro, causaciones, y son ustedes los que conocen cuando están, si es que lo hacen por medio de un asistente, o ustedes mismos cuando están registrando, conocen cuáles son las partidas que mueven esos temas meramente contables y que quizás no tienen incidencia en el efectivo. Bien, entonces es simplemente tener control del estado de resultado integral. Entre mejor control tengamos de qué es lo que estamos incluyendo en el estado de resultado integral, nos va a quedar sencillo al final del año identificar estas variaciones por cuáles conceptos debemos depurar para dejar estas variaciones reales acá, y lo que sí es de temas no monetarios, sí dejarlo acá realmente. Bien. Entonces, esto ya nos daría para concluir sobre el flujo de efectivo por el método, perdón, de actividades operacionales. Flujo efectivo de actividades operacionales. ¿Qué va a ser entonces? El resultado de arrancar desde el resultado del periodo y sumando todos los conceptos que hemos allí depurado. Allí lo tenemos. Bien. Listo. Entonces, este ha sido el el resultado del trabajo que hemos hecho, de tener especial cuidado con esas depuraciones, por cuanto es lo más usual que encontramos de errores en la elaboración de este estado financiero. Delia nos pregunta que la adquisición de propiedad de inversión mediante una operación de arrendamiento financiero, leasing, ¿cómo se clasifica? Y todo lo que sea, Delia, todo lo que sea adquisición o disposición de activos de largo plazo es actividad de inversión. En este caso, si usted adquiere por medio de un arrendamiento un activo eh, de largo plazo, llámese propiedad de inversión o llámese propiedad, planta y equipo, es actividad de inversión. Y lo mismo sucede para también romper un poquito el paradigma en qué pasa cuando tenemos inversiones. ¿Será que una inversión, por llamarse inversión, es actividad de inversión? Eso reta nuestro discernimiento. Y es que no, la respuesta es no, por solamente llamarse inversión, no es actividad de inversión. Porque si es una inversión que yo he adquirido con el objetivo de gestión en el corto plazo, es decir, la compro pero para revenderla en el corto plazo, se convierte en actividad operacional, porque el principio contable entiende que si usted quiere hacer eso, es como si fuera entonces parte de su operación, que usted se quiere dedicar a ser intermediario en inversiones. Y entonces por eso dice, eso usted sí llévelo como actividad operacional y no de inversión. De manera que las únicas inversiones que irían actividad de inversión sería también, bajo ese mismo principio, Delia, lo que sería de largo plazo. Por ejemplo, la inversión en Ecopetrol, que yo quiero mantener de largo plazo, la inversión en un título bono, que quiero mantener por 5 años, 10 años, eso sí es lo que va a las actividades de inversión. Tenemos otra pregunta con respecto al tema de flujos de inversión bajo método directo, si es posible que existan métodos de control alternos en caso de que la contabilidad por sí sola no permita con facilidad llevar este control. Ok. Em, bueno, sobre ese tema es importante señalar que existen formas de establecer los flujos de pagos y recaudos de los demás tipos de actividades que sí se requiere que sean por importes brutos. El método indirecto
En la única parte que podemos depurar variaciones es en las actividades operacionales. Pero en las actividades de inversión y de financiación tenemos forma de poderlo establecer porque a veces la contabilidad no nos deja como identificar claramente cuáles fueron los pagos y recaudos, ¿no? Y es un poco complicado. Con la contabilidad claramente identificar no es que estos fueron los pagos y estos fueron los recaudos. Y por ejemplo lo hemos reflejado en propiedad, planta y equipo. Coloquemos aquí un ejemplo. De pronto no nos extendemos mucho, pero agreguémosle una línea más. ¿Qué pasaría si, como parte de ese extracto de estado de situación financiera, propiedad, planta y equipo, al corte del 2019 hay 510, pero al corte del 2018 había 490. Con estos datos, en teoría uno entendería, si subió la propiedad, planta y equipo, es porque compré. Pero sería una conclusión errónea porque estaríamos desconociendo que así como hubieron compras, pudieron haber también existido algunas ventas. Y que simplemente esta variación neta va a ser, pero el neto, como decía, de esas compras y esas ventas. Pero lo que nos pide el principio contable en la actividad de inversión y financiación es que por aparte mostremos los pagos, que en este caso serían las compras, y por aparte los recaudos, que en este caso sería las disposiciones, las ventas. Entonces, ¿cómo establecer eso? Hay diferentes, se diseñan de hecho algunas fórmulas para eso, para desde la contabilidad poder identificar esos valores. Y se me ocurre mostrarles quizás algunas fórmulas que he establecido en los cursos que están en la academia, y, donde explico ese tema. Les voy a mostrar rápidamente cómo lo podrían hacer de esa forma. Entonces, estado de flujo de efectivo, actividad de inversión. Mientras abre, voy a responder otra pregunta de Fabio, que dice que si existe la posibilidad de hacer un estado de flujo de efectivo mensual, porque podría ser un apoyo para el control del efectivo. Es bienvenido, Fabio, si usted quiere hacer un control mensual para luego a final de año simplemente consolidar todos esos movimientos mensuales, bienvenido, no vemos por qué no lo puede hacer. Bienvenido, bien. Entonces, en pantalla están viendo la forma en cómo podrían calcular esos pagos y recaudos. ¿Con qué variables? Y es que calculando la variación, calculando, teniendo claro cuáles fueron las bajas en cuentas, lo que nos da el estado de resultado integral, los temas eh, meramente contables no monetarios, por ejemplo, deterioro, depreciaciones, amortizaciones, desvalorizaciones, recuperaciones, valorizaciones, y también eventualmente esas utilidades o pérdidas por bajas en cuentas. Y estos datos son temas que se tienen en la misma contabilidad. Y con estas variables es que se puede llegar a esos importes de compras y de ventas, que los estoy proyectando un poco en pantalla. Bien, este es material que tengo desde los cursos de la academia, por ello lo estoy aquí proyectando. Y de hecho tengo algunos ejemplos que de pronto, como parte del desarrollo de los otros temas de los webinars que nos quedan, podríamos ver en profundidad de pronto otros temas referentes a esto. Bien, porque hay otros temas de esta maratón de webinars. Bien, vamos a ver errores en presentación de cuentas por cobrar, errores en presentación de activos financieros, errores en presentación de pasivos financieros. Entonces, como parte de esa transversalidad, se puede llegar a revisar quizás en profundidad cómo podemos tener o llegar a esos importes nominales que nos pide ese método, ya sea indirecto o directo, en las actividades de inversión o financiación. Vamos a ver si tenemos otras preguntas. Bueno, también nos decían por acá que, que cuáles serán los próximos temas. Ya mencioné algunos temas de los próximos webinars. La idea es que ustedes desde ya se agenden para todos los sábados de aquí a mínimo noviembre para estar con nosotros en estos espacios ejecutivos. Y también nos preguntan, ok, vamos a tratar en los próximos webinarios. Natalia, no entiendo mucho la pregunta.
o también que hubo reevaluación de propiedad frente a equipo. No entiendo muy bien la pregunta, Natalia, si me la pudiese volver a formular, bienvenida. Eliana dice que sería bueno un webinar de impuesto diferido. Sí, vamos a tener un tema de impuesto diferido en esta maratón de webinars. La idea es que se puedan agendar para poder revisar esos temas. Entonces, bienvenida Liliana, si nos va a acompañar cada 8 días, porque en un tema vamos a ver impuesto diferido. Bien, listo. Entonces, ese ha sido nuestro tema del día de hoy. Había una pregunta que hasta ahora voy a responder, ya no la habían formulado, pero alguien nos decía por qué no cobrar por estos espacios. Lo decía al inicio, son temas claves que buscamos no ser envidiosos con el conocimiento. Si sabemos que podemos impulsarlos en estos temas claves, ustedes pueden hacer mejor las cosas. Y de forma natural, si ustedes ya producto de eso quisieran profundizar, pues saben que la academia tiene la oferta de sus cursos en profundización, pero para estos temas donde sabemos que les podemos dar un impulso, una palmadita de hagamos mejor las cosas con estos temas claves, puntuales, eh, no vemos por qué ser envidiosos con ese conocimiento. ¿Listo? Ok, la última pregunta que Natalia me decía que me iba a aclarar, entonces, ¿qué otra manera de verse el incremento de propiedad frente a equipo puede ser por revaluaciones en estas, no solamente por compra de activos? Ah, ok, sí, Natalia, era una aclaración más que una pregunta, sí, más que por, exacto, esa es lo que busca las actividades de inversión y financiación al principio contable requerirnos que por aparte sean los pagos y por otro lado los recaudos, porque podemos caer en el error de que por variaciones entender que son compras, pero resulta que la variación no necesariamente puede ser por estas adquisiciones, sino también por revaluaciones, y es un tema meramente contable. Entonces caemos en el error de decirle al accionista variación positiva, propiedad planta y equipo, y el accionista asumir que puede ser por compras y no fue por compras, fue por revaluaciones. Bien, entonces agradecerles a ustedes. Gracias, Edward, gracias, Janet. Muchos de ustedes fueron invitados por nuestra directora de eventos, Argenis Benavides. Entonces, ella era la persona que también probablemente se va a estar comunicando con ustedes para indagar sobre su experiencia con nuestros espacios y seguirlos invitando a, a estos webinars y a esta maratón. Entonces, eh, decirles que estos espacios son para ustedes y que nos volvemos a ver entonces dentro de 8 días. Vale, Natalia. A ustedes. Muchas gracias. Feliz día.